Li Fang es un periodista independiente que escribe para su propio Substack muy popular, lifangsubstack.com. Anteriormente estuvo en The Intercept y The Nation, y estoy muy emocionado de hablar con él hoy. Lee, muchas gracias por estar aquí. Lee, thank you so much for being here. Olale, intaristielenmiye, amaitstitoy. So, a couple of days ago, Hace un par de días, el Times of Israel anunció que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel recibirá un nuevo presupuesto de $150 millones. Esto se suma a lo que ya recibe para sus actividades existentes de diplomacia pública, o lo que llama diplomacia pública, o Hasbara. El Times señala que esta suma es más de 20 veces lo que típicamente se ha asignado a tales esfuerzos en años anteriores. Anunciaron que este nuevo presupuesto probablemente se centrará en los campus universitarios estadounidenses y que estas actividades se llevarán a cabo en cooperación con grupos judíos estadounidenses y el Ministerio de Asuntos de la Diáspora, que se involucrará en lo que llaman actividades de conciencia masiva. El Ministerio de la Diáspora de Israel es una organización a la que has dedicado bastante tiempo cubriendo. Tú y Jack Paulson publicaron un artículo en The Guardian este verano pasado sobre algunos de sus esfuerzos. Entonces, ¿qué es el Ministerio de Asuntos de la Diáspora? ¿Cuáles son sus principales objetivos? ¿Y cuáles han sido algunos de sus logros más importantes en llevar a cabo lo que el propio Ministerio de la Diáspora llama actividades de conciencia masiva? Bueno, permíteme retroceder y decir que ha habido un esfuerzo desde 2017 dentro de varios ministerios del gobierno israelí para ir más allá del presupuesto tradicional de relaciones públicas del gobierno israelí. El gobierno israelí, durante mucho tiempo, como mencionaste, ha gastado dinero en relaciones públicas, en publicidad, en vender la historia israelí en Estados Unidos, Europa y otros países, para contrarrestar a los críticos y promover los negocios israelíes, la diplomacia, su punto de vista, y mejorar la percepción del país entre diversas audiencias. Ahora, ha habido una discusión entre algunos de los aliados de Benjamin Netanyahu de que esto no es suficiente. Entonces, en 2017, hubo un esfuerzo encubierto de relaciones públicas. En ese entonces, pasó por tantos cambios de nombre diferentes, que es un poco difícil de identificar aquí, pero lo llamaremos Voces por Israel, porque inicialmente se llamaba Tel Shlomo. Cambió su nombre varias veces. Finalmente se describió como un concierto. Ahora es Voces de Israel. Inicialmente estaba albergado dentro de un ministerio llamado Ministerio de Asuntos Estratégicos. Este era un ministerio muy pequeño, dirigido por oficiales de inteligencia militar. Y básicamente dijeron que querían una unidad de comando de relaciones públicas estratégicas que operara de manera encubierta. Así que ya sabes, estaban entrando en los Estados Unidos y financiando grupos aliados de manera secreta que abogarían por leyes anti-BDS. That would lobby for anti-BDS laws, so they're basically helping enact laws. Básicamente, están ayudando a promulgar leyes que hicieron ilegal que ciertos contratistas estadounidenses y entidades del gobierno de Estados Unidos apoyen protestas no violentas contra las políticas israelíes con respecto a los palestinos. Estaban trabajando con varios grupos para combatir lo que llaman deslegitimación, para atacar a activistas pro-palestinos. Ahora, esto fue controvertido dentro de Israel, porque el grupo también estaba financiando periódicos israelíes y participando en el debate interno. Esta organización, Voces por Israel, fue trasladada a diferentes ministerios. Pasó del Ministerio de Asuntos Estratégicos al Ministerio de Relaciones Exteriores y finalmente terminó en el Ministerio de Asuntos de la Diáspora. Ahora avancemos rápidamente al 7 de octubre. En los días posteriores al ataque de Hamas, el 7 de octubre, hubo una discusión en la Knesset para reiniciar Voces por Israel. Esa es un poco nuestra historia, mi historia con Jack Paulson. Ha habido un esfuerzo encubierto para revivir Voces por Israel, para reinyectarle millones de dólares
y desplegarlo para involucrarse nuevamente en estas estrategias de relaciones públicas de espionaje centradas en los Estados Unidos, los campus universitarios y en moldear el debate en el Congreso. Parece que también ha jugado un papel en la legislación recientemente aprobada que codifica la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Holocaust Remembrance Alliance definition of anti-Semitism. This is a brand new definition of anti-Semitism that goes beyond. Esta es una nueva definición de antisemitismo que va más allá de discriminar o odiar a los judíos. Básicamente, intenta redefinir el término antisemitismo para incluir ciertas críticas severas a Israel. Si llamas a Israel un Estado racista, eso ahora se define como antisemitismo ilegal, como una forma ilegal de discriminación. Puedes llamar racista a cualquier otro país del mundo, incluyendo a Estados Unidos. Y no hay nada en la ley estadounidense que diga que eso es ilegal. Es una forma de libertad de expresión. Pero hay un intento concertado por parte de grupos pro-Israel, algunos de ellos respaldados por esta entidad Voces por Israel, para cambiar la definición y suprimir ciertos tipos de discurso crítico con Israel o anti-Israel. Anti-Israel or Israel critical speech. So I want to break those down, starting with... Quiero desglosar eso, comenzando con lo que mencionaste sobre el compromiso en los campus de Estados Unidos. He escuchado mucho durante el último año sobre la influencia de Hamas en los campus o la influencia de Irán en los campus. Algunos de estos grupos que has mencionado, que están vinculados al gobierno israelí o son parte del gobierno israelí, como CONCERT, que se gestiona a través del Ministerio de Asuntos Estratégicos, han existido durante muchos años y se han involucrado en todo tipo de esfuerzos, como la legislación anti-BDS o ir en contra de grupos que están a favor del BDS en los campus, vigilándolos y censurándolos. ¿Cuánto dinero está invirtiendo el gobierno de Israel en los campus estadounidenses y en qué tipo de actividades están involucrados allí? And what kind of activities are they involved in there? Bueno, no conocemos todo el espectro de financiación. Vemos algunas licitaciones públicas. ¿Sabes? Realmente armamos la historia a través de una variedad de documentos, muchos de ellos documentos del gobierno israelí que se publican en rincones del web no tan conocidos, pero aún así públicos. Sabemos que en los primeros aproximadamente 7 meses después del 7 de octubre, hubo una inyección de alrededor de $8.2 millones para revivir Voices for Israel, o CONCERT, o como quieras llamarlo. Y sabemos que este grupo ha estado aliado con cierto número de think tanks y organizaciones en los Estados Unidos. Y hay mucho solapamiento. Algunos de los miembros del personal que ayudan a establecer Voices for Israel coinciden con ciertos grupos estadounidenses que han estado muy activos en este debate. Uno de esos grupos es ISGAP, el Instituto para el Estudio del Antisemitismo Global y la Política. Este grupo se ha reunido casi mensualmente con miembros del Congreso. De hecho, en los primeros meses de 2024, estuvieron en una recaudación de fondos y se atribuyeron el mérito de la audiencia congresional en diciembre de 2023, en la que los republicanos de la Cámara interrogaron a los líderes de universidades de élite, como la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Harvard, acusándolos de fomentar el antisemitismo o el odio antijudío. Y en ese tipo de momento, llevó a la renuncia de Claudine Gay, la presidenta de Harvard, y provocó una gran reacción en contra de estas universidades de élite. ISGAP, este grupo que ha sido históricamente financiado por Voices for Israel, y ha compartido liderazgo con ministros del gobierno israelí y líderes políticos, se atribuyó el mérito de este golpe de relaciones públicas porque dijeron que habían proporcionado a los miembros del Congreso su investigación. Con su financiación, habían jugado un papel de jiu-jitsu. En lugar de hablar sobre la influencia del gobierno israelí, habían estado financiando informes. Nuevamente, este es un grupo que ha sido históricamente financiado por el gobierno israelí, que afirmó, realmente sin evidencia, que la razón por la cual los jóvenes de todo el país, particularmente en estos campus universitarios,
estaban protestando a favor de los derechos humanos palestinos y que estaban preocupados de que hubiera masacres en respuesta al ataque de Hamas del 7 de octubre, era porque estaban siendo manipulados por Irán. Ahora, la evidencia de esa afirmación aún no ha surgido. Hay muchas personas investigando esto. Es ciertamente posible, pero no ha sido probado. Pero lo que sí se ha probado es que hay dinero proveniente del gobierno israelí financiando este grupo de expertos, ISGAP, que luego coordinó estas audiencias en el Congreso, sembrándolas con investigaciones y en su lugar poniendo el foco en estas personas. Quiero preguntarte sobre un aspecto diferente de la censura. Just about a different aspect of the censorship. You worked on the Twitter files, revealing how Trabajaste en los archivos de Twitter, revelando cómo facciones políticas poderosas como Big Pharma se coordinaron con las grandes tecnológicas para censurar y suprimir a sus mayores críticos, y cómo el Pentágono colaboró con las grandes tecnológicas de muchas de las mismas maneras para censurar, poner en listas negras y blancas. También revelaste cómo el DHS colaboró con empresas psicológicamente para contrarrestar lo que llamaron desinformación en torno a las elecciones de mitad de periodo de 2022. Así que has sido un observador desde hace mucho tiempo de lo que realmente se ha convertido en este amplio intento en Occidente por parte de facciones poderosas de controlar y monitorear Internet. Eso realmente ha sido una queja conservadora bajo la administración de Biden, y muchos en la derecha se han unido en torno a eso, proclamando su creencia en la libertad de expresión. ¿Hasta qué punto el Ministerio de la Diáspora de Israel se involucra en esas mismas tácticas de censura que he escuchado a los conservadores denunciar durante los últimos 4 años? which I've heard conservatives denouncing for the past 4 years? The underlying argument El argumento subyacente en torno a todas las demandas de censura, ya sean de la izquierda o de la derecha, es que hay un intento de proteger el interés público, que el discurso inflamatorio o cualquier tipo de discurso partidista o extremo perjudica a las personas, que la desinformación electoral es peligrosa para la democracia, que el discurso de odio daña a las comunidades vulnerables. Esto es lo que típicamente se observa en grupos de izquierda que intentan justificar la censura en las redes sociales. Pues bien, la misma dinámica exacta entra en juego con los grupos israelíes que intentan censurar las redes sociales. attempting to censor social media. There are a number of cutouts from the Hay una serie de organizaciones vinculadas al gobierno israelí, incluyendo un grupo sobre el que Harry Berger y yo hemos escrito mucho, Cyberwell. Esta es una organización que se formó a partir de la inteligencia militar israelí y que comparte mucho personal y equipo con Voces de Israel y el Ministerio de Asuntos de la Diáspora. Ellos crearon su propia ONG para ayudar a asesorar a las principales plataformas de redes sociales, TikTok, Twitter, Facebook y otras, sobre cómo moderar el contenido. Y argumentan que ciertas formas de discusión sobre la guerra Israel-Hamas, la guerra en Gaza y ciertas afirmaciones sobre el conflicto son formas peligrosas de antisemitismo que van a perjudicar a las personas. dangerous forms of anti-Semitism that are going to harm people. So therefore, the social media platforms need to Por lo tanto, las plataformas de redes sociales necesitan eliminar en masa, suspender en masa o moderar contenido según sus demandas. Afirman que solo usar el término sionista es un insulto. Cyberwell ha publicado informes presionando a TikTok, básicamente diciendo que cualquiera que dispute la afirmación de que 40 bebés fueron decapitados y asesinados al inicio del ataque de Hamas está participando en antisemitismo y odio antijudío. Aunque los medios de comunicación principales y prácticamente todos los observadores neutrales de este conflicto han desmentido esa mentira. Quiero decir, hubo atrocidades cometidas por Hamas, pero esta no fue una de ellas. El asesinato de 40 bebés. But this was not one of them. The killing of 40 babies. So, in a nutshell, En resumen, este intermediario de inteligencia israelí, que se presenta como una ONG de buen gobierno, simplemente como un asesor neutral para dar forma a las políticas de moderación en las redes sociales, está tomando una pieza de noticias falsas, información completamente falsa, desinformación, y luego forzándola a convertirse en la sabiduría convencional que censura a las personas que intentan decir la verdad sobre lo que sucedió el 7 de octubre.
Han sido increíblemente influyentes. Son los socios de noticias de confianza que asesoran a TikTok y han ayudado a dar forma a las políticas en Facebook. Así que realmente es el mismo manual de reclamar daño público, afirmar que están protegiendo el interés público de piezas de información peligrosas, insertándose en la elaboración de políticas de moderación de contenido y luego moldeando lo que se nos permite ver en Internet. Hemos visto esto de entidades gubernamentales financiadas por el Departamento de Seguridad Nacional. Lo hemos visto de la industria farmacéutica. Ahora lo estamos viendo del gobierno israelí. Y la verdadera diferencia aquí es simplemente el cambio partidista, donde los demócratas y liberales han tendido a apoyar algunas de las formas anteriores de censura que hemos visto en las redes sociales. Ahora estamos de la derecha y algunos republicanos apoyar esta forma de censura, aunque sea de mala fe, aunque en realidad esté censurando información correcta y veraz en Internet. Entonces, acabas de hablar sobre el Ministerio de la Diáspora presionando a Meta y TikTok para prohibir ciertas palabras y frases, como la rama de Voces por la Paz presionando a TikTok y Meta para que ya no se pueda decir sionistas en ciertos contextos. Y han tenido éxito. Han logrado que se implementen nuevas políticas de discurso de odio. Entonces, si fueras un ciudadano estadounidense, ¿cuáles son algunas de las cosas que ya no se te permite decir en línea debido a estos esfuerzos de presión? Acabas de mencionar una. Pero también, ¿por qué ha tenido tanto éxito este grupo en los Estados Unidos? ¿Por qué el Congreso es tan receptivo a estos esfuerzos de censura extranjera? Y como una especie de seguimiento final, en tu investigación sobre la censura, ¿alguna vez te has encontrado con un gobierno extranjero que haya tenido tanto éxito en influir en las políticas de libertad de expresión de Estados Unidos? No, creo que muchos intereses especiales y entidades gubernamentales intentan falsificar lo que leemos y no podemos leer en las redes sociales y en Internet. Quiero decir, así es como todos obtenemos nuestras noticias. Sabes, es muy diferente de hace solo 10 años, 20 años, ahora, particularmente después de la pandemia. La gran mayoría de los estadounidenses reciben sus noticias de sus teléfonos inteligentes, de las redes sociales. No vemos televisión. Ya no leemos el periódico físico. Así que si puedes moldear lo que está permitido y no permitido en las plataformas de redes sociales, eso te da mucho poder. Muchos grupos de interés diferentes, muchas entidades gubernamentales diferentes intentan hacer esto. Pocos son tan exitosos como el gobierno israelí. Hemos visto, y principalmente somos solo Jack Poulson y yo quienes estamos haciendo este reportaje, pero una excepción es el New York Times. El New York Times, a principios de 2024, descubrió una botnet extranjera que había inundado las redes sociales con miles de cuentas falsas de Twitter, utilizando inteligencia artificial para crear diálogos falsos, usando deepfakes para crear personas falsas, avatares falsos, y constantemente estaban difundiendo calumnias antimusulmanas y luego tuiteando y enviando mensajes por Facebook a miembros demócratas del Congreso para presionarlos a apoyar el punto de vista israelí sobre la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Y resulta que esto fue hecho por una firma de relaciones públicas que había sido contratada por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora. Entonces, el Ministerio de Asuntos de la Diáspora, además de tener esta estrecha relación con Cyberwell, esta buena ONG gubernamental que está dando forma a las políticas de moderación de contenido en una variedad de plataformas de redes sociales, también está sembrando el contenido que vemos con actividad falsa y usuarios falsos que intentan dar la impresión de conversaciones auténticas en apoyo a Israel. Lo que separa a Israel de muchos otros gobiernos que intentan hacer esto es que no son el único gobierno que intenta hacerlo. Hemos visto redes de bots extranjeras de Rusia, China e Irán. Incluso el gobierno tailandés ha hecho esto. Normalmente,
Estas redes de bots y estos intentos de influir en los legisladores y políticos estadounidenses son cerrados por el Departamento de Justicia y las grandes plataformas de redes sociales. Son estudiados por el FBI, son alertados por miembros del Congreso. Tenemos audiencias congresionales discutiendo el peligro de la influencia extranjera. Lo que es diferente aquí es que parece haber una excepción para Israel. No vemos una investigación del Departamento de Justicia sobre la influencia extranjera. No vemos que nuestros legisladores hablen de esto. No vemos que la mayoría de la prensa convencional, con la excepción de ese artículo del New York Times, examine críticamente ninguno de estos temas. Esto tal vez requiera una conversación más larga sobre la relación entre el lobby israelí y el gobierno estadounidense y la cultura estadounidense. Pero por cualquier razón, hay una especie de excepción para Israel. No hay el mismo nivel de escrutinio. Gracias por estar aquí y ayudarnos a actualizar esta historia. Es muy importante y espero que la gente salga y apoye tu periodismo, que pueden encontrar en leifeng.substack.com. Gracias por enviar. Fue una gran conversación.